Ahí está el trabajo que realiza Santillana en todo el continente y es parte de lo que Ernesto comentaba con ustedes hace un momento. La agenda educativa está en transformación, maestras y maestros, está en profundo cambio y es nuestro deber encabezarlo en vez de retenerlo o postergarlo. Déjenme presentarles a nuestro siguiente conferencista, quien nos va a hablar de educación responsable. Les decía yo, cuando hacíamos toda la presentación de los países presentes y asistentes, que estaba España también presente. Javier García Cañete viene desde España justamente para hablar sobre la importancia y las implicaciones de la educación responsable. Es doctor, ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid, director de programas y de la sede de Madrid de la Fundación Botín, ha sido director general de Universidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, director de centros educativos de la Fundación San Pablo CEU y además vicerrector de la Universidad Católica de Ávila. Es miembro del Consejo de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Educativa. Vamos a recibirlo con un enorme aplauso. Querido Javier, bienvenido. Un gusto recibirte. Muchas gracias. Buenas tardes. Es verdad que he echado de menos el nombre de España antes y haber podido levantar la bandera. Pero lo hemos dicho, Bueno, pero las banderas el próximo día. Había ahí un tímido español que le dio pena levantar una bandera, pero... Tienes toda la razón. Bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias porque veo que 3 horas después siguen todos ustedes atentos. Son verdaderos ejemplos para sus estudiantes. Espero que lo sepan y se enteren. Bueno, los antecesores en la palabra han puesto ya encima de la mesa un tema que creo que todos compartimos, y es que para afrontar los desafíos educativos, lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo es el mundo al que se enfrentan nuestros estudiantes y nuestros docentes. Un mundo que me van a permitir que al menos les ponga 4 características, seguro que hay más, pero que me parece que son claves y que son algo diferentes a lo que eran no hace tanto tiempo. Nos encontramos ante un mundo volátil, un mundo que cambia muy rápidamente, un mundo complejo, donde las relaciones no son fáciles de desentrañar, un mundo ambiguo, la ambigüedad, que 2 cosas iguales no signifiquen lo mismo, que los límites estén difusos, y un mundo incierto, ese futuro del que antes nos hablaban, que no sabemos muy bien qué va a ocurrir. Es verdad que la educación siempre ha tenido el desafío de afrontar el mundo que le ha tocado vivir, y si no, no ha sido educación. El desafío hoy nos vuelve a plantear cómo poder construir una brújula que verdaderamente sea fiable para nuestros estudiantes y que puedan moverse con confianza en este mundo que nos toca vivir. Lejos de un problema, es un reto, es un desafío. Y en este sentido, no hace mucho, a finales del año pasado, en diciembre, tuvimos la oportunidad de acudir a la presentación que el último estudio de la OCDE sobre más allá del aprendizaje académico, que tuvimos la suerte de hacer gracias a la Fundación Edelvives, que lo tradujo al castellano, planteaban que para justamente construir esta brújula había que trabajar al menos en 3 niveles. En los 3 niveles, el cognitivo, la mente, y ahí utilizaban una palabra que a mí me gusta mucho, que es la curiosidad. Había que trabajar la curiosidad, pero también en el corazón había que trabajar, y lo definían, todas esas habilidades socioemocionales con la palabra compasión. Pero no nos podíamos quedar ahí, debía haber acción, tenemos que ser capaces de en esa brújula ayudar a nuestros estudiantes a que den pasos y que sean valientes. Curiosidad, compasión y valentía. Ese mismo informe partía además de un análisis de una muestra de 3.000 estudiantes de 10 años de edad en 10 ciudades del mundo, 2 de ellas latinoamericanas, las 2 en Colombia, Manizales y Bogotá, y también 10 estudiantes de 15 años de edad de esas 10 ciudades. Y las conclusiones más relevantes, que resumo en estas 3, me parece que son también muy importantes para tener en cuenta en nuestros centros educativos. La primera es que esas habilidades socioemocionales, esas competencias tan necesarias, si no se trabajan, se pierden las capacidades
Tanto es así que en el estudio se podía llegar a ver en algunas ciudades que hasta casi el 40% entre los estudiantes de 10 años y los de 15 perdían dos de los elementos que son esenciales en esa brújula a la que antes me refería, y es la curiosidad y la creatividad. Se podía perder hasta 40 puntos de capacidad. La segunda conclusión es que a mejores competencias socioemocionales, otro tema que nos preocupa mucho a los docentes después de la pandemia, más todavía, es que a mejores competencias socioemocionales, mayor bienestar psicológico, uno de los problemas comunes que nos estamos encontrando en estos tiempos. Y además, que nada como las competencias socioemocionales para predecir algunos de los factores más interesantes en cuanto a los resultados educativos, laborales y sociales. También en esta misma línea, el documento que la Congregación para la Educación Católica publicó no hace mucho, a finales del mes de marzo, insiste en que estas habilidades, estas aptitudes, no son una tarea secundaria. Es necesario que se incorporen también en nuestros centros educativos. Pongámonos a soñar y digamos, ¿y si lográramos no solo que se perdiera hasta un 40%, sino que se ganara? ¿Por qué no un 20%? ¿Por qué no un 30% si se trabajaran? Y eso es lo que nos animó, y les cuento y quiero compartirlo con ustedes, a la Fundación Botín, a plantearnos hace 16 años en España, en 3 centros educativos al principio, como una experiencia piloto, ¿qué ocurriría si pudiéramos proponer un programa de intervención educativa en los centros que tuviera como objetivos justamente favorecer ese crecimiento físico, emocional, social y creativo de nuestros alumnos? Ojalá además ayudara a promover la comunicación y sobre todo la mejora de la convivencia en los centros. ¿Cómo y qué aprendizajes hemos tenido en estos 16 años? Al programa lo llamamos Educación Responsable y lo hacíamos, y la clave de ese programa tenía que ver con ayudar de alguna manera a que el encuentro educativo, y me apuesto y quiero hacer una apuesta aquí para el Congreso CIEC de 2050, y es que podrá cambiar la educación, podrá cambiar la metodología. Lo que no va a cambiar es que el encuentro educativo entre el docente y el estudiante es el único que nos ayuda a crecer y que nos ayuda a aprender. Y ese encuentro, que es clave, es el que desde el programa queríamos ayudar a favorecer a través de herramientas, a través de instrumentos que permitieran que ese encuentro consiguiera dos cosas: que el docente pudiera desarrollar su vocación docente, su vocación profesional, y que el estudiante creciera de manera armónica e integral. Y el lugar queríamos que fuera el salón del aula, el salón de la clase. Ojalá lo que se produjera en un salón se produjera en todos los salones del centro educativo, y ojalá el centro educativo también fuera el espacio de transformación del entorno a través fundamentalmente de las familias, pero no solo. En definitiva, lo que queríamos o lo que queremos con el programa es enseñar, aprender a mirar. Ojalá esa mirada nos lleve a descubrir y ojalá ese descubrimiento nos lleve a dar pasos y crear. Todo ello no se puede hacer sin ser acompañados. ¿Cómo se propone el programa y qué hemos aprendido en esa propuesta? El programa educativo que proponemos de educación responsable trabaja todas las etapas, la etapa de educación infantil, primaria y secundaria, pero hemos visto que cuanto antes se trabaje, más robustos son los resultados. Pero no importa si no se ha empezado, es mejor en secundaria que nunca. Proponemos 5 recursos educativos, 3 de ellos tienen que ver con las artes. Nada como las artes para trabajar las habilidades socioemocionales, la literatura, la música, las artes plásticas. Un cuarto recurso que tiene que ver con las nuevas narrativas, con todo lo que la tecnología y los videojuegos nos proponen. Y un quinto recurso que, como he dicho, que nos gustaría que fuera para todos los salones de la clase, es lo que llamamos banco de herramientas y permite que cualquier docente de cualquier disciplina pueda trabajar las habilidades socioemocionales. Un docente de matemáticas, de ciencias, de educación física o de cualquiera de ellas. Y además, el programa pudiera servir para todo tipo de centros, centros educativos pequeños, grandes, rurales, urbanos, a través de 3 ejes. Formar a los docentes, darles esas herramientas. Sin esas habilidades no es posible trasladárselas a nuestros estudiantes. Evaluar, medir sobre los estudiantes, medir
las variables educativas que el programa plantea, que son en 3 niveles: el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo y el desarrollo social, además de la creatividad, y evaluamos y luego acompañar a los centros y acompañar a los docentes. Hoy, 16 años después, en la última evaluación del programa, los resultados de las variables crecen todos, y me atrevo a señalar el del 17% de mejora de la creatividad. Estamos muy cerca del 20% de ese sueño que decía hace 16 años. Todo esto no sería posible, además, esa evaluación presentaba 2 cuestiones más muy interesantes. Las familias reportaban que aquellos estudiantes que trabajaban las habilidades socioemocionales eran estudiantes más generosos y con mayor capacidad de relación social. Pero los centros hablaban de que la convivencia y el ambiente escolar era mucho mejor, y además el rendimiento académico mejoraba. Un niño o una niña feliz o armónicamente creciendo de manera armónica aprende mucho mejor. Todo ello nos ha llevado también a aprender que solos no podemos. Trabajamos mucho mejor en red, nos cuesta a los centros, a las organizaciones en general, trabajar en red. Pero estos 16 años nos han permitido ver que la red, por ejemplo, nos ha ayudado a compartir aprendizajes, también errores, que nos han permitido, por ejemplo, afrontar de un modo diferente en la época de pandemia que hemos vivido. Hoy, esa red la forman más de 600 centros educativos, han sido formados más de 13.000 docentes, más de 150.000 estudiantes ya trabajan y disfrutan del programa, 7 países. De esos 600 centros, 200 están aquí en América Latina. Y hoy la red nos llena de esperanza porque nos demuestra que en las mismas condiciones que muchos centros y que todos los centros están viviendo, es posible pensar que los docentes pueden crecer, desarrollarse y ser felices a través de esa vocación profesional que tienen, y que los estudiantes pueden crecer, aprender y desarrollarse para afrontar los desafíos de ese mundo incierto, volátil y complejo que nos encontrábamos, pero además de eso, ser felices. Muchas gracias. Ah, qué buenos son los españoles en la administración del tiempo, qué barbaridad, ¿eh? Muchas gracias. Un aplauso fuerte, señoras y señores, a Javier García. ¿O no? ¿Recuerdan hace un ratito cuando gracias a la Fundación Botín, Javier, muchas gracias.